Hoy vamos a seguir hablando sobre guerra espiritual y estamos en un tiempo poderoso, yo digo que es un tiempo poderoso porque yo estoy bajo ataque y todavía sigo de pie. Seguimos de pie. Estos meses, desde que llevamos hablando de fundamentos y llevamos hablando más profundo todavía en guerra espiritual, estamos siendo bien sacudidos. El diablo está molesto, pero que se reviente el diablo. Que se reviente. Vamos a hablar hoy en esta serie de enseñanzas sobre guerra espiritual. Hoy vamos a hablar sobre autoridad. Y quiero que vayan conmigo a Marcos capítulo 3, versículo 13. Se pueden quedar sentados, vamos a orar. Se pueden quedar allí sentados para comenzar el estudio, porque desde este versículo en adelante voy a arrancar por ahí sin freno. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por esta noche, Señor, que nos has permitido llegar hasta aquí, hasta esta tu casa. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio de poder estar en tu presencia, de poder congregarnos, de poder adorar, Señor, como cuerpo de Cristo, juntos, Señor, como iglesia, adorarte, Señor, y experimentar tu presencia. Te pedimos ahora, Espíritu Santo, que seas tú ministrando a través de la enseñanza de tu palabra. Te pedimos que tú nos empoderes en el conocimiento de tu palabra, para que tú levantes el guerrero espiritual que hay en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Marcos capítulo 3, versículo 13. En cuanto lo tengan pueden decir amén. Dice Marcos 3:13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Así que no te molestes conmigo, me llamó porque quiso. No se molesten con Josué, Dios lo llamó porque quiso, amén. No se molesten con Joaquín, Dios lo llamó y le dio esos dones porque quiso. Dios es soberano, Él hace como le da la gana, gloria a Dios por eso, amén. Y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad. Alguien diga conmigo autoridad. Alguien diga conmigo autoridad. Así, con autoridad, muy bien. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Así que cuando nosotros entramos en guerra espiritual, aquí de lo que está hablando es, como dice aquí el texto, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Esto es guerra espiritual en su máximo esplendor. Estas son dinámicas que se dan muchas veces en cultos de evangelismo. En cultos de evangelismo, el evangelismo es, me atrevo a decir, la forma de guerra espiritual más agresiva y más violenta. Porque en evangelismo tú no estás trabajando en un ambiente con una atmósfera de gloria. La atmósfera de gloria tú tienes que llevarla y crearla en el momento. La atmósfera de gloria cuando tú estás evangelizando. Ahorita mismo yo estaba en una panadería que me detuve para almorzar y cenar porque no había ni almorzado. Pues allí aproveché y comí, y mientras me comía mi sándwich iba revisando y cuadrando los últimos detalles de la clase, y se sentó al lado mío un joven que cuando yo lo miré tenía un tatuaje en la cara y hablaba bien calle. Y se sentó y él llegó en un Mercedes-Benz negro y se estacionó y se bajó y se sentó aquí al lado mío y empezó a hablar con un señor que estaba allí jugando las maquinitas estas de... Eso no es lotería, eso es que, ¿cómo se llama? Las tragamonedas. Y yo le escuché que él decía, bueno, yo me puedo sentar aquí, yo puedo gastar $80, $100 aquí en una sentada. Y yo decía, ¿qué? Dios mío, ¿qué es esto? Y yo buscando una palabra, y yo, Espíritu Santo, dame una palabra. Y la realidad es que no me fluyó nada nunca. Una palabra que yo pudiera darle en el momento. Al final lo que hice fue buscar una invitación de la iglesia. Y fui y se la llevé y le dije, siento una inquietud muy fuerte por ti. Así que
te voy a invitar a la iglesia. Yo creo que sería un ejercicio muy bueno si todo el mundo aquí en la iglesia se llevara un paquetito de invitaciones y las tuvieran en su carro, en su cartera, porque usted no sabe cuándo Dios le va a poner un alma necesitada. Y las invitaciones de nosotros tienen una reflexión, es como tipo tratado, tiene una reflexión por la parte de atrás que la persona después puede leer con calma y recibirla. Y fue muy fuerte porque la carga espiritual que tenía este varón a mí me impactaba fuertemente. Y yo pensaba en qué decirle, y cuando yo trataba de acercarme, yo sentía la opresión, yo sentía como que esto no va a ser fácil. Finalmente lo invité a la iglesia y se lo entregué en las manos de Dios. Porque para evangelizar, tú estás entrando en un campo que ahí no está el reino de Dios todavía establecido. Y si no está, como hemos estudiado, ¿verdad? Desde que comenzamos este estudio de guerra espiritual, si el reino de Dios todavía no está establecido en una persona, entonces el reino de quién está establecido allí. Estudiamos en la primera clase que entonces si no es el reino de Dios quien gobierna, es el reino de las tinieblas quien gobierna allí. Así que cada vez que nosotros vamos a entrar en un lugar para evangelizar, cada vez que nosotros vamos a entrar en un residencial, una comunidad, una urbanización, a llevar un culto de evangelismo, una escuela o tener una conversación con una persona en la panadería, tenemos que estar claros que lo que está ocurriendo allí es un reino guerreando contra otro. Tenemos que entender que todo esto que ocurre, la semana pasada estudiamos acerca de las potestades y los demonios. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor. En el segundo cielo estudiamos que está establecido allí el reino de las tinieblas con todos los demonios, las potestades, que cuando Daniel fue a orar y bajó el ángel le dijo, me detuve porque aquí cuando venía a entregarte la palabra me tuve que enredar con un demonio, con el príncipe de Persia. Y todo esto que ocurre a nuestro alrededor con las potestades que están establecidas no es porque los demonios estén aburridos sin nada que hacer. Lo que están buscando las potestades y los demonios, los espíritus malignos, son almas para conquistar. Almas para conquistar. Almas para conquistar. Y nosotros necesitamos estar bien claros de lo que está ocurriendo. Es una guerra espiritual y el botín de guerra son las almas. El botín de guerra son las almas. Lo que estamos tratando nosotros es de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y el reino de Dios no se establece... Lamentablemente hay mucha teología corriendo de que el reino son riquezas. Lamentablemente, ¿verdad? Creo que eso es un error. Las riquezas podrían ser un resultado de lo que es vivir bajo la bendición de Dios, pero realmente ese no es el enfoque. El enfoque es tú poder ser bendecido para bendecir, tú poder ser bendecido para expandir el reino aquí, tú poder ser bendecido para que la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra pueda hacer más. ¿Y qué sería hacer más? Ganar más almas. Ganar más almas para Cristo. Así que para esto necesitamos autoridad. Necesitamos autoridad. Para echar fuera demonios necesitamos autoridad. ¿Quién puede tener autoridad? Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Y cuáles son las señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Y leímos en el versículo anterior en Marcos 3:13 que no se pueden echar fuera demonios sin autoridad. Y quise traer también este versículo porque el primer versículo que leímos de Marcos 3:13 habla de Jesús cuando está delegando autoridad a sus apóstoles. Y se abre la posibilidad de que tú puedas interpretar que la autoridad es delegada solamente a los apóstoles. Por eso estoy utilizando Marcos 16, 16, para que tú puedas entender que la autoridad espiritual no se delega solamente a los apóstoles. La autoridad espiritual se delega a los que creen. ¿Habrá alguien aquí que cree?
Si tú crees, tú puedes tener autoridad. Si tú crees, Dios te puede dar la autoridad para echar fuera demonios. Que nadie se asuste con esto. Dios te puede dar a ti la autoridad de echar fuera demonios. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En otras palabras, si eres atacado, si tú eres atacado con alguna bebida mortífera, si el diablo trata de quitarte la vida, si el diablo trata de atacarte para acabar contigo, no puede lograrlo. Y esto es una palabra para alguien aquí que yo no sé si tú estás a punto de soltar las manos del arado a causa del ataque que está contra tu vida, pero así te dice el Señor: no sueltes las manos, no creas las mentiras del diablo, porque el diablo no te puede quitar nada que tú no le entregues. No le entregues la victoria a él, no le entregues tus bendiciones, no le entregues tu destino, no le entregues tus dones, no le entregues tus llamados, porque en el nombre poderoso de Jesús, si tú te mantienes sometido a Dios, si tú te mantienes resistiendo al diablo, el diablo tiene que huir. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿De quién está hablando allí? De los que creen, de los que hayan recibido el evangelio de Jesucristo y lo han creído. Si tú lo has creído, tú puedes fluir en esta autoridad. El peligro del guerrero sin autoridad. Vamos a hablar un poquito sobre esto, bien brevemente, porque quiero entonces entrar en el grueso del mensaje, que es cómo se recibe la autoridad. Pero en esta parte yo quiero enfatizar la importancia de procurar pelear con autoridad. Procurar pelear con autoridad. Hechos 19:11. Hechos 19:11 dice, hablando aquí de Pablo, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. O sea, los paños y los delantales del cuerpo de Pablo, piezas de su vestimenta, se las llevaban a los enfermos. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Siento hacer un énfasis aquí. ¿Cuál es la diferencia? Porque esto no es un asunto de títulos. ¿Cuál es la diferencia entre la autoridad que puede cargar un apóstol y la autoridad que puede cargar una persona que no tiene cargo ministerial? Una persona que no tiene título en la iglesia, una persona que no tiene una posición en ningún ministerio. ¿Cuál es la diferencia? El precio que se paga. Eso es lo único que distingue a una persona de lo otro. Dios, cuando va a mirar a una persona, dice en Apocalipsis que llegará el día en que nosotros, cada uno de nosotros, arrojaremos nuestras coronas delante de Cristo. En otras palabras, nuestros títulos no tienen ningún tipo de importancia delante de Dios. Lo único que va a determinar una diferencia entre la unción que fluye a través del hermano A y la unción que fluye a través del hermano B es el precio que se paga. Y en la medida en que tú vayas pagando el precio con tu obediencia, con tu búsqueda de Dios, con tu sujeción, Dios entonces te va a ir delegando mayores niveles de autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Así que Pablo entonces ya estaba en un nivel de completa sujeción. Obviamente Pablo, si nosotros miramos cuál fue la distinción o la característica principal de los apóstoles lo dejaron todo por Jesús. Pablo tuvo que dejar su título como fariseo, como doctor en la ley judía, su posición en la sinagoga. Pablo tuvo que dejar todo su estatus político y social y económico. Él tuvo que dejarlo todo, echarlo todo a perder. La gente que en su vida anterior lo admiraban, ahora se burlaban de él, porque según ellos, ahora Pablo se había convertido y estaba siguiendo una secta.
Ahora Pablo era catalogado como un rebelde, ahora era catalogado como un hereje. Pablo tuvo que dejarlo todo y esta fue la característica principal. Y eso se ve cuando Jesús llamó a Pedro y a Juan y a Jacobo. Lo que dice es que ellos, dejándolo todo, le siguieron. Por eso es que Jesús le hablaba a la multitud en parábolas, pero ustedes no. Ustedes lo han dejado todo por mí. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Amén. Así que Pablo, habiéndolo dejado todo, estaba fluyendo con este nivel de autoridad que le cogían piezas de su ropa y se la llevaban a los enfermos, y los enfermos, dice que y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Espíritus malos saliendo sin imposición de manos. Mira esto. Espíritus malos saliendo sin que se dijera ni una palabra, sino que la unción que cargaba este hombre quedaba impregnada en su ropa, y con ponerle la ropa por encima, los demonios salían corriendo. ¡Aleluya! Pero algunos de los judíos, mira esto, algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Hay que ser bien bravo. Te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y mira esto. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, el espíritu malo respondiendo a través de este hombre. Ellos estaban tratando de reprenderle un demonio a este hombre, y el hombre de momento sale y le dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Pero ustedes ¿quiénes son? Yo conozco a Jesús. Dice la palabra que los demonios conocen de Cristo y aún tiemblan delante de su presencia. Y Pablo, ellos decían, y a Pablo yo sé quién es. ¿Seremos nosotros reconocidos en el reino de las tinieblas? Y esto es bien importante, porque muchas veces nosotros queremos meternos en peleas sin tener ni tan siquiera el reconocimiento del enemigo. Eso es autoridad. Que ya tu nivel de obediencia delante de Dios a ti te ha elevado a un nivel de autoridad en donde ya el diablo le ha dejado saber a sus demonios: vélenme a este. Ey, mira, escuchen lo que está pasando aquí. Escuchen lo que está pasando aquí. Félix se está levantando. Y los demonios, y se riega la voz. Como un rumor, como un bochinche, empieza a regarse la voz entre el reino de las tinieblas. Cuidado, que Félix se está levantando. Félix se está levantando, Félix está obedeciendo, Félix está recibiendo más unción, Félix está orando más, Félix está ayunando más, Félix se está empoderando con la palabra, Félix le está creyendo, Félix está recibiendo su llamado, está creyendo la palabra que le habló Dios. Estén apercibidos de lo que pueda ocurrir aquí. Porque cuando se levante este hombre, cuando él abra la boca, el cielo responde. Y el reino de las tinieblas reconoce esto. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar, el reino de las tinieblas tiene poder, pero el Todopoderoso es Dios. Todavía la luz triunfa sobre las tinieblas. Todavía la última vez que yo verifiqué, tú prendes una luz y las tinieblas salen huyendo. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Así que estos se tiraron allí y mira lo que pasó. ¿Ustedes quiénes son?, le preguntó entonces el demonio. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Un hombre endemoniado pudo más que 7 exorcistas judíos sin autoridad. Sin autoridad. Que esa es la clave, esa es la diferencia. Pudo más que ellos,
de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque se corrió el rumor completo que el diablo reconoce la autoridad de Cristo y reconoce la autoridad delegada a sus siervos. Así que bien importante que nosotros procuremos en tener la autoridad. Ahora, ¿cómo se recibe la autoridad? ¿Cómo se recibe la autoridad? Y yo podría estar por lo menos un mes más hablando sobre este tema, pero quiero enfocarme en Lucas capítulo 4. Vayan buscando Lucas capítulo 4. Estos son evangelios paralelos, Mateo, Marcos y Lucas. Y casualmente, Mateo y Lucas, el capítulo 3 de Mateo menciona los mismos temas que Lucas 3, y Mateo 4 menciona los mismos temas de Lucas 4. Pero yo quiero utilizar el final de Mateo 13, que habla del bautismo, porque me da más detalles acerca de lo que pasó en el bautismo de Jesús, y Lucas 4, que me da más detalles de lo que pasó en el desierto cuando Jesús fue tentado. Mientras tú vas buscando Lucas 4, te voy a leer Mateo 3:13. No lo tienes que buscar, porque esto es solamente introductorio para que tú puedas entender lo que pasa después. Primero fue el bautismo, y después del bautismo Jesús fue llevado al desierto. En el bautismo de Jesús, Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así que a Jesús no le interesaba tanto el hecho de sujetarse bajo la autoridad de Juan, sino cumplir con las Escrituras. El asunto del bautismo no tiene mucho que ver con algo que ocurre en el acto en sí, sino que el bautismo es una declaración pública delante de los testigos de que yo he decidido entregarle mi vida a Cristo. Entonces Juan Bautista, que fue llamado para ir abriendo el camino delante de Jesús, él empezó a bautizar entonces en el Jordán, y todas las personas él las bautizaba para salvación en la fe en Jesucristo. Y cuando llega Jesús, él dijo: yo tengo que bautizarme para cumplir con las Escrituras. Así que el principio aquí es obediencia y sujeción a las Escrituras. Obediencia y sujeción a las Escrituras. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Siento la inquietud, porque cuando dije que el bautismo no tiene mucho que ver con el acto como tal, definitivamente hay una parte que ocurre en el acto donde tú también estás enterrando tu viejo hombre. Estamos claros en esto, ¿verdad? En el bautismo tú entierras tu viejo hombre y tú haces un compromiso delante de los testigos de que ya yo no voy a volver a ser igual que yo era antes. Mi viejo hombre, mi vieja persona queda aquí enterrada, y lo que sale del agua es mi forma glorificada, es mi nueva vida, ¿ok? Pero es algo que uno lo hace, y Jesús lo programó de esa manera para que tú quedaras comprometido con el acto. Tú puedes bautizarte en tu bañera, llenar el top de agua y meterte allí en una piscinita de esas de Walmart a lo mejor, y tú la puedes poner en tu marquesina y tú puedes llenarla de agua, y tú te puedes meter así hasta atrás y salirte, y tú mismo en el nombre del Padre, y dices: no vale nada. Discúlpenme la franqueza, no vale nada. Porque el asunto del bautismo es que es un acto público. Es que yo quedo comprometido delante de la gente de que yo no me avergüenzo del evangelio. Esto es algo real para mí, tan real que yo estoy dispuesto a hacer esta declaración pública. Y Jesús entonces se sujetó en obediencia. Y Jesús, después que fue bautizado, en el versículo 16, subió luego del agua.
Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que una cosa maravillosa ocurrió en ese momento. Te leí este versículo para que tuvieras contexto de lo que ocurrió. Y luego de este acto, Lucas capítulo 4 versículo 1 dice lo que sucedió después del bautismo de Jesús. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y esto es un detalle importante, por eso escogí Lucas, porque Lucas tiene unos detalles bien interesantes. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Él recibió la llenura del Espíritu Santo allí en el momento. Tú puedes ser bautizado y recibir bautismo en las aguas y no necesariamente bautismo del Espíritu a la vez. En mi caso personal, yo recibí el bautismo de las aguas cuando me bautizaron en las aguas, y luego recibí el bautismo del Espíritu en privado en mi tiempo de oración. Meses después, estuve meses que yo simplemente iba a los cultos, yo batallaba con esto del conocimiento de la palabra, yo leía la Biblia y todavía habían unas cositas que yo decía: ¿cómo yo cumplo con esto? ¿Cómo yo cuadro esto? ¿Cómo yo me meto en esto? Y yo buscaba información y yo me pegaba y yo iba a los estudios bíblicos, y Dios me puso en un programa de rehabilitación con pentecostales. Gloria a Dios. Y allí con los pentecostales yo los escuchaba a ellos hablando en lengua y yo decía: ¿qué rayo es esto? Y yo los veía a ellos ayunando y yo decía: ¿por qué ustedes hacen eso? Y yo los veía a ellos que pasaban horas orando, ¿y por qué ustedes oran tanto? Y yo los veía a ellos estudiando la Biblia incansablemente, ¿y por qué ustedes hacen esto tanto? Pero todo esto se fue pegando a mí. Es algo contagioso. Hasta que en un momento dado yo comencé a anhelar lo que ellos tenían. Yo decía: es que yo no tengo lo que ustedes tienen. Yo no tengo el entendimiento. ¿Cómo es posible que ustedes lean la Biblia y la entiendan así? ¿Cómo es posible? Porque yo podía recibir un poquito de entendimiento, pero ellos tenían revelación. Entendimiento y revelación son dos cosas diferentes. Y yo decía: ¿qué es lo que ustedes tienen? Tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes deben orar, tú debes procurar esto, debes pedírselo a Dios para que tú puedas tener un encuentro real, para que tú puedas tener unas experiencias más profundas. Y yo comencé a anhelar esto, y en la intimidad, como les hablé ahorita, yo en un ayuno de 40 días, hubo un día que se desató una gloria pesada en aquel lugar en donde yo estaba, y yo caí reventado allí, y yo no sé si yo me quedé dormido o si yo me desmayé, yo no sé qué fue lo que pasó. Pero cuando yo abrí los ojos, yo estaba tirado en el piso y yo sentía cosquillas y hormigas por todo el cuerpo y electricidad por aquí adentro, y yo estaba hablando un lenguaje que yo no podía entender, y yo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Así que Jesús tuvo todo eso en un solo día, y luego de eso, dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Así que lo llevó el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 4 me parece que lo dice de una manera un poco diferente. Yo creo que dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Hay una misión detrás de tu desierto. Hay una misión detrás de tu desierto. Lo llevó al desierto en el lugar en donde los israelitas fueron derrotados. Los israelitas, cuando salieron de la esclavitud en Egipto, dice la palabra que fueron llevados a través del desierto hasta la tierra prometida, pero a causa de la desobediencia, Dios los mandó a virar cuando estaban ya a punto de entrar. Y tuvieron que dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas hasta que murió toda una generación. El desierto fue el lugar de la derrota de esa generación de los israelitas a causa de su desobediencia. Y sabemos que quien reina sobre la desobediencia es Satanás. Así que el desierto fue el lugar en donde ya Satanás le había ganado una batalla al pueblo de Dios. Y allí entonces
después de Jesús recibir el bautismo en las aguas y el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo lleva al mismo, siento a Dios aquí, lo lleva al mismo lugar para el round 2, al mismo lugar en donde el pueblo de Dios había perdido la batalla la primera vez, y allí lo lleva entonces el Espíritu Santo para decirle: no, aquí hay algo que tú necesitas resolver. Aquí hay algo que tú necesitas resolver, santo Dios. Así que lo lleva a este lugar. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Así que, ¿cuál fue el escenario en donde el Espíritu llevó a Jesús a darle autoridad? Lo llevó para el desierto para que él pudiera ganar la batalla que el pueblo había perdido. Así que lo entró allí con la misma misión con que Jesús vino a la tierra para hacer todas las cosas que él hizo. Él vino para devolverle a la humanidad lo que el diablo le robó en el huerto del Edén. Así que dentro de toda esta dinámica, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para volver a conquistar la autoridad, para devolverle la autoridad a la humanidad. ¿Y cuál fue el escenario? El escenario fue el ayuno. Ay, están bien apagados, Dios mío, ayúdame, Espíritu Santo. El escenario fue el ayuno. ¿Sabes qué? Jesús ayunaba. Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Para Jesús lograr la autoridad, Él entró en ayuno. Si Jesús, que es el Hijo de Dios, para lograr autoridad, entró en ayuno, ¿cuánto más debemos ayunar nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste? ¿Cuántas veces al mes estamos ayunando? Porque un cristiano que no ayuna es un cristiano que no logra autoridad, porque todo el concepto de la autoridad tiene que ver con yo sujetar mi carne para hacer la voluntad de Dios. Y en la medida en que yo sujeto mi carne para hacer la voluntad de Dios, Dios me delega más autoridad. Y si yo no puedo ni sujetar mi carne, ¿qué autoridad me va a ser delegada? Ay, yo no sé si es que la palabra está dura hoy, o si es que están cansados, o si es que se sienten mal. Dios santo. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y mira esto, aquí comienza entonces el escenario de la tentación. Y yo me he dado cuenta que los ayunos nosotros los utilizamos para tratar de torcerle el brazo a Dios. No funciona de esa manera. El ayuno no es para torcerle el brazo a Dios. El ayuno es para yo sujetar mi carne a la voluntad de Dios. Y cada vez que yo ayuno, Dios me confronta. Cada vez que yo ayuno, Dios me revela algo en lo cual yo estoy fallando. Cada vez que yo ayuno, yo veo mi tentación cara a cara. Y esto fue lo que le ocurrió. Yo no sé si te ha pasado que tenemos que ayunar, Dios mío. Si no ayunamos no vamos a tener estas experiencias, pero cuando ayunemos vamos a tener estas experiencias de que nos vamos a dar cuenta que en medio del ayuno tú te vas a dar cuenta de tus debilidades. Porque el Espíritu Santo en algún momento, en alguna oportunidad te va a presentar esto delante de ti claramente, de una manera que tú mismo lo puedas ver. Porque muchas veces nosotros tenemos tenemos debilidades que no percibimos. Nos hemos acostumbrado a ser de la manera en que nosotros somos por tanto tiempo que ya la debilidad se ha convertido en parte de mí. Y no es hasta que yo ayuno
que de momento en medio del ayuno yo caigo en algo, digo unas palabras, pienso un pensamiento, siento un sentimiento o tomo algún tipo de decisión y en el momento el Espíritu Santo me abre los ojos y me dice esto. Con esto es que tú tienes que trabajar. Esto es una debilidad. Esto, aquí es que estás cayendo en tentación. Aquí es que tú le estás dando libertad al diablo para que haga fiesta en tu vida. Y cuando nosotros de momento nos vemos cara a cara con mi tentación, hasta que yo no la vea, yo no voy a poder trabajar con ella. Hasta que yo no vea la tentación, hasta que yo no vea mi debilidad, yo no voy a poder trabajar con ella, porque no voy a poder resolver un problema que yo no veo. Y el propósito del ayuno es poder presentarte esto. Esto es una tentación para ti, en donde tú has caído posiblemente muchas veces, en donde tú le estás abriendo puerta al diablo para que el diablo entre. Y hasta que tú no cierres esta puerta, hasta que tú no ejerzas dominio propio, hasta que tú no puedas resistir en medio de la tentación, el enemigo va a seguir entrando. Y mientras el enemigo siga entrando aquí, tú no vas a tener autoridad en esta área. Hasta que tú no cierres esa puerta del desenfreno económico, de trepar esa tarjeta de crédito hasta allá arriba, hasta allá arriba, hasta allá arriba, hasta allá arriba. Mientras tanto, eso es una puerta abierta que tú le tienes al diablo para que él gobierne en tus finanzas. Entonces, claro, no vamos a poder diezmar porque es que estamos tan atemorizados a causa de mi condición económica, que entonces el temor me impide obedecer el principio de la palabra de Dios. Y yo tengo que cerrar una puerta. Dile a tu vecino, cierra la puerta. El ayuno, todo esto es un simbolismo del lugar en donde Dios va a trabajar con las áreas de nuestra vida para darnos autoridad. Autoridad, porque en algún momento Dios te va a poner una persona de frente que va a necesitar sanidad interior sobre el área sexual. Y si tú no tienes autoridad allí, ¿qué le vas a ministrar? Si tú no has podido sujetar tu carne, si tú no has podido ejercer dominio propio en esa área, si tú todavía tienes una puerta abierta, si cada vez que a ti te tientan tú te vas, pues entonces no vas a tener ninguna autoridad. Y tú puedes hablarle las palabras correctas con los versículos bíblicos correctos, pero sin la autoridad necesaria para que esa palabra pueda entrar con poder. Porque el poder y la autoridad son dos cosas diferentes. El poder de Dios va a fluir sobre la plataforma de la autoridad delegada en ti. Pero si no hay autoridad, el poder no va a tener una plataforma para fluir. Santo Dios. Así que él estuvo allí en ese lugar, y entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces miramos esto. Y yo cuando leo este versículo, yo estoy viendo que lo primero que el diablo le dijo fue: si eres hijo de Dios. ¿Y cuál fue la última palabra que le dio Dios a Jesús? Si recordamos en el versículo que leímos ahorita, en Mateo capítulo 3, dice la palabra que Jesús se bautizó y se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre. ¿Y qué fue lo que le dijo el Padre? Este es mi Hijo amado. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Satanás? Si tú eres el Hijo de Dios. Lo primero que hizo Satanás fue retar la última palabra que Dios le dio a Jesús. Y era una palabra que revelaba su identidad. Lo que Satanás va a tratar de hacer es retar. Y es que él no es creativo. Esta es la misma estrategia desde el huerto del Edén. Con que Dios te dijo, retando lo que Dios te dijo, retando lo que Dios te dijo, retando lo que Dios te dijo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que tu identidad está escondida en lo que Dios te ha dicho. Tu identidad está escondida en la palabra que tú estás cargando. Tu identidad está escondida en la palabra. Tu identidad está escondida en la palabra, Dios santo. Y Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo, o sea la palabra, fue hecha carne
y habitó entre nosotros. ¿Y dónde es que el diablo hace fiesta con nosotros y nos tienta para tratar de distorsionar nuestra identidad? Sobre toda palabra que nosotros hemos recibido en espíritu, que todavía no se ha hecho carne. Yo no sé si ustedes están preparados para esto. Yo podría beneficiarme de un amén de vez en cuando. Yo soy un predicador, yo necesito, tú sabes, que me refuercen un poquito. Déjenme saber que estoy predicando bien, por favor, porque si no, nos despedimos y nos vamos. ¿Pueden colaborar conmigo? ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo estoy orando por una iglesia viva. Yo estoy orando por una iglesia que reciba palabra y que interactúe conmigo, por favor. Lo que Dios hizo fue que le dio la palabra, y la palabra cargaba la revelación de su identidad. Y lo que hizo Satanás fue retar eso. ¿Y dónde es que el diablo hace fiesta con nosotros? En toda palabra que nosotros hemos recibido en el Espíritu y que todavía no se ha hecho carne, todavía no se ha materializado. Entonces el enemigo se aprovecha de la palabra que todavía nosotros no hemos visto cumplirse para traer desánimo a nuestras vidas. Dios te ha dicho que te va a prosperar. Y todavía tú no has visto el cumplimiento. Y 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 mientras tú no veas el cumplimiento, el enemigo va a tratar de retar la palabra que Dios te ha dicho, porque sabe que el hecho de que todavía esa palabra no se ha hecho carne le da a él un espacio para retar la veracidad de la palabra que Dios te habló. Y si él logra que tú entonces te desconectes, te desalinees o dejes de creer en la palabra que Dios te habló, tu identidad en Dios va a ser trastocada. Yo siento a Dios aquí. Yo quiero coger por todo esto. Yo me tomo un cafecito antes de venir para acá. Porque yo no me he bañado. Llevo todo el día en la calle. Te lo doy como una clave. Tómate un cafecito a las 3 o 4 de la tarde para que, tú sabes, para que no se me duerman. Pero ahí es donde el enemigo hace fiesta con nosotros, porque al entonces ponernos a nosotros a desconectarnos con la palabra que nosotros hemos recibido de Dios, ahí entonces yo empiezo a dudar, me empiezo a desanimar. Y si yo comienzo a desanimarme respecto a mi identidad en Cristo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a terminar volviendo a mi viejo hombre. Y entonces vuelvo a lo que yo hacía antes, vuelvo a la música que escuchaba antes, vuelvo a las películas que yo veía antes, vuelvo a las relaciones que yo tenía antes, vuelvo a las actividades que yo hacía antes, vuelvo a los lugares que yo visitaba antes. ¿Por qué? Porque ya entonces me he desconectado de mi identidad en Cristo. Esto, señoras y señores, esto es guerra. Y la guerra es por tu futuro en Cristo. La guerra es por tu destino. Si tú no logras identificarte con tu propio propósito, si tan fácilmente tú te desconectas de lo que Dios te ha dicho y cualquier percance en la vida a ti te desanima, cualquier percance en la vida a ti te hace soltar las manos del arado, cualquier asunto de la vida, ¿tú sabes qué? No estamos viviendo en el reino. Eso la Biblia le llama doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El reino de Dios no es un reino de inconstancia ni de inconstantes. El reino de Dios es un reino de gente decidida a servirle al Rey. Y en la medida en que yo asumí una determinación a servirle a mi Rey, yo voy a permitirle a mi Rey que me transforme, que haga conmigo lo que Él quiera, que trabaje sistemáticamente con cada asunto de mi vida. Yo no tengo toda mi vida todavía sujeta bajo el dominio del Rey. Él está trabajando conmigo todavía. Él todavía me está restaurando áreas en mi vida. Él todavía está reconstruyendo cosas rotas en mi vida. Pero mientras yo permanezca delante de Él con una disposición a ser trabajado
trabajado, eso a mí me da autoridad para yo ministrar a la gente en necesidad, para yo ministrar a la gente que, mira, yo todavía no entiendo el 100% de esto, pero por cuanto yo me he sujetado, por cuanto yo permanezco, por cuanto yo me quedo y a pesar de la tormenta, yo decido poner mi mirada sobre el Cristo que viene caminando sobre las aguas. Yo sé que nada va a acabar conmigo y esta fe que yo estoy cargando a mí me da una autoridad para yo poder ministrarle a otro. Alguien tiene que darle un aplauso a Cristo porque yo he recibido. Esto es, yo estoy sujeto al Rey. Yo estoy sujeto al Rey y todavía Él está trabajando conmigo y todavía hay cosas. Yo creo que Dios tiene un plan conmigo y Dios va a estar trabajando conmigo, perfeccionándome hasta el día de Jesucristo. Perfeccionándome hasta el día de Jesucristo. Pero mientras tanto, yo permanezco en su proceso de perfeccionamiento. Y el yo permanecer en el proceso de perfeccionamiento a mí me está dando autoridad para ministrarle a otros. Pero si yo me revelo al proceso de perfeccionamiento de Dios, cada acto de rebeldía de mi parte a mí me quita autoridad. Cada vez que yo esto es una cadena, exactamente. Si yo permanezco y yo decido obedecerle, subo de nivel en autoridad. Pero si en medio de la prueba yo decido volver atrás, caer en tentación, dejarme llevar por la carne, resistir lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en mi vida, o me quedo en el mismo nivel y cuidado si bajo. Por eso en el desierto, cuando Jesús fue llevado al desierto, no fue llevado al desierto a sudar ni a pasar hambre, sino que en medio del sudor, del calor del desierto y en medio del hambre de su ayuno, el diablo se le aparece. Y el diablo le dice: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. La tentación era: prueba realmente quién tú eres. Pero bajo las motivaciones equivocadas. Y Jesús entonces le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús sabía que su identidad no era validada por nada ni por nadie en este mundo. Yo no tengo que hacer nada para probarte nada a ti, sino que yo obedezco a Dios en todo lo que Dios me pida. Escrito está, fue lo que le respondió Jesús. Escrito está. En Efesios capítulo 6, versículo 17, que aquí está la armadura de Dios, que con mucha probabilidad la semana que viene vamos a estar profundizando en la armadura de Dios, porque es el texto más grueso que tenemos de guerra espiritual. Pero quería traer hoy el versículo 17 de Efesios 6. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En otras palabras, ¿con qué es que Jesús peleó? Escrito está, con la palabra. Con la palabra. Cada vez que venía una tentación, Jesús le daba con la espada: escrito está, y le tiraba el versículo. Venía la tentación y Jesús escrito está, y le tiraba el espíritu, le tiraba el versículo. Nuestra espada de guerra, nuestra arma para combatir. Y esa es la arma, porque hay piezas de la armadura que son defensivas, pero la espada es un arma de ataque. Para tú atacar, esto no tiene nada que ver con cuán alto tú puedes gritar. Tú puedes gritar todo lo que tú quieras. Yo imagino que los demonios también gritan. Pero con lo que nosotros vamos a atacar cuando estamos en guerra es con la palabra.
Y si nosotros miramos aquí, Jesús, esto era el sermón del monte, mi gente. Jesús en el sermón del monte le decía a la gente, le explicaba a la gente cómo orar, cómo ayunar, cómo atesorar la palabra. Y esto es la vida cristiana. ¿Cuánto estamos ayunando? ¿Cuánto estamos orando? ¿Y cuánta Biblia estamos estudiando? Ahorita por la mañana yo escuchaba un estudio acerca de la profundidad en la Biblia y decía el maestro que alguien le preguntó, alguien se justificaba con que no estaba estudiando la Biblia porque no tenía muchos libros para utilizar de referencia. Y el maestro decía, ¿sabes cómo se estudia la Biblia? Leyéndola. Leyéndola. Él decía que su padre era un gran predicador que tenía una iglesia de miles de personas, y un día él, cuando era un niño, le dijo: papi, yo quiero ver la biblioteca tuya de tus materiales, de recursos bíblicos. Y él le dijo: vente, te voy a llevar. Y cuando lo llevó a su cuarto y él le dijo: aquí no hay muchos libros, no. Y le cogió la Biblia y se la puso: esta es mi biblioteca. Si tú tienes la Biblia, ahí tú tienes todo lo que necesitas para estudiar la Biblia. Si tú quieres ir más allá, hazlo, pero no utilices la falta de recursos adicionales para justificar una falta de estudio bíblico. Porque si tienes una Biblia, que Dios mío, lo más seguro tienes una gratis en tu teléfono, ¿verdad? Si tienes, la tienes ahí. Entonces, Jesús nos deja saber que de la manera en que Él peleaba espiritualmente era con la Biblia. No era ni con gritos, ni tan siquiera profetizando. Porque la profecía es una cosa y la guerra espiritual es otra. En momentos dados se pueden intercalar, pero la espada es la palabra de Dios. Incluso yo puedo profetizar montones de cosas que, si no están sustentadas con la Biblia, tampoco recibo respuesta del cielo. La Biblia es lo que a nosotros nos da validez en el momento de nosotros enredarnos con el diablo. Si te vas a enredar con el diablo y no tienes mucho conocimiento bíblico, pide ayuda mejor. Pide ayuda mejor. Porque es capaz que te pase como los exorcistas, que te enredes y trates de echar fuera un demonio en el nombre de alguien que a lo mejor ni conoces bien todavía. Tenemos que profundizar en el estudio de la palabra. Tenemos cuánto estamos. Esto, mis hijos, esto es disciplina. Disciplina. ¿Cuánto estamos leyendo? ¿Cuánto de la Biblia estamos leyendo? Hacer una disciplina devocional. Una disciplina devocional. Eso significa que todos los días yo tengo que leer algo de la Biblia. Todos los días yo debo orar algo. Aunque sean 15 o 20 minutos, yo debo orar algo. Durante la semana o cada par de semanas, o por lo menos una vez al mes, debemos ayunar. Por lo menos una vez al mes. Por lo menos una vez al mes, para que Cristo me ayude a conquistar esta carne. Amén. Recitaron el Salmo 19, Salmo 3, Salmo 1, Mateo no sé qué. Que se lo sabían de memoria. Qué vergüenza. En cuanto ellos empezaban, nosotros podíamos acompañar. Ajá. Como esa gente. Era una cosa. Porque hay unas culturas que son bien disciplinadas, que valoran esto, valoran la Biblia. Esto no es ni legalismo ni religiosidad. Esto es amor por la palabra de Dios. Es amor por la palabra de Dios. Ay, yo veo ahí a dos o tres que están como que, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Sí. Esto no es religiosidad, mi gente. Esto es amor a Dios. Yo amo a Dios.
Si yo amo a Dios, yo tengo que enterarme de qué es lo que Él dice en su palabra. Santo. Así que, en el versículo 5, ya voy cerrando. Dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Les mencionaba en las semanas anteriores que Jesús no le corrigió en esto. Aquí el diablo le dijo a Jesús que Él manda en la tierra. Jesús escuchó esto. Escuchó al diablo decirle que el diablo manda en la tierra. Yo te puedo dar todos los reinos de la tierra porque a mí me han sido dados. Y Jesús no lo corrigió. Y nosotros pensamos que Dios está en control de todas las cosas. Tú sabes que eso es un refrán que se escucha muy bonito, pero lamentablemente no es bíblico. Dios está en control de la vida del creyente que se sujeta a Él. Por eso dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios y conforme a sus propósitos son llamados. Para todos los demás que ni aman a Dios ni están viviendo conforme al propósito de Dios, ahí está el reino de las tinieblas gobernando. Ahí está el reino de las tinieblas gobernando. Santo Dios. Así que el diablo tentó a Jesús con lo que tenía. Él tiene poder aquí en la tierra. Él tiene dominio sobre ciudades. Él tiene dominio sobre comunidades. Y Él le dijo: yo te lo doy a ti porque esto a mí me ha sido entregada. Yo te lo doy a ti si tú te postras y me adoras a mí. Y respondiendo Jesús: esta tentación, esto es una tentación de idolatría. Esto es una tentación de autoidolatría, que en otras palabras es soberbia, que fue el pecado original. Pecado original vino desde el cielo cuando Satanás quiso rebelarse contra Dios porque él quiso la adoración para él mismo. Orgullo, 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 orgullo. Ay, Dios mío, esta fue la tentación. Y respondiendo Jesús en el versículo 8 le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Y aquí vamos viendo el patrón, que Jesús siempre le saca la espada. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que esa es la espada. La cura de la soberbia es la humillación delante de Dios. La cura del orgullo, la cura de la soberbia es yo humillarme y reconocer que yo aquí no he creado nada. Aquí yo no he creado nada. Aquí yo no he hecho nada. Aquí todo lo hizo Dios. Él creó los cielos y la tierra. Él es Dios. Él dio a su Hijo, Dios mío, por la salvación de toda la humanidad. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Aquí yo no he hecho nada. Entonces, cuando el diablo trata de tentarnos a nosotros con un pensamiento para apelar a nuestro orgullo, ¿cómo nosotros lo combatimos? Solamente, dice la palabra, solamente a Dios adorarás, solamente a Dios adorarás. Escrito está: solamente al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y si nosotros no podemos llevar nuestras propias vidas en sujeción delante del único Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿con qué autoridad nosotros vamos a ministrar? La autoridad la necesitamos para que el poder de Dios pueda fluir a través de nuestras vidas. Nosotros que estamos aquí, que nosotros estamos comprometidos con Cristo, nosotros que estamos aquí, que nosotros quisiéramos ver un mundo mejor,
nosotros no lo vamos a poder cambiar sin el poder de Dios. Queremos ver un mundo mejor, no vamos a poder cambiar el mundo sin el poder de Dios. Entonces, si yo necesito el poder de Dios que fluya a través de mi vida, ¿cómo yo pretendo que el poder de Él fluya a través de mí si constantemente yo me estoy revelando a Él? Si cada vez que el diablo me tienta a mí para alimentar mi propio orgullo, yo caigo. Si cada vez que el diablo me tienta a mí con un pensamiento egocentrista, para que yo me enfoque solamente en mí, ¿cómo yo pretendo entonces reclamar poder de alguien que yo estoy rechazando mientras yo me adoro a mí mismo? Y la cura de esto es la humillación, que es una mala palabra en la iglesia de hoy. Pero esta es la llave. Esta es la llave para yo sujetar mi propio orgullo y yo decirle a Dios: Señor, yo no sé nada. Yo no tengo ningún conocimiento, yo no tengo dominio, yo no tengo poder, yo no sé lo que estoy haciendo. Enséñame, Señor, por favor. Enséñame cómo llevar a cabo mi ministerio. Enséñame cómo ser efectivo en mi matrimonio. Enséñame cómo ser un buen padre. Enséñame, Señor, cómo ser un buen empleado. Enséñame cómo ser un buen empresario. Enséñame, Señor, cómo hacer las cosas bien. Enséñame, eso es humildad. Y le llevó a Jerusalén en el versículo 9 y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, mira cómo vuelve y lo reta, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Espérate. El diablo está recitándole versículos a Jesús. El diablo de momento se sale y dice: escrito está. Por esto es que nosotros necesitamos aprendernos la Biblia, porque el diablo se la sabe de rabo a cabo. Y hay una lista de refranes populares que la gente se creen que son bíblicos y no son bíblicos nada. Necesitamos eso. Estudiamos la semana pasada que eso se llama el espíritu de error. Ay, yo siento a Dios aquí. Eso se llama el espíritu de error. Y el espíritu de error se mete en una iglesia ignorante y engaña a la iglesia. Y hay un montón de refranes populares que la gente se creen que son de la Biblia, y Dios no ha dicho nada de eso. Lo que Dios ha dicho está en la palabra, y si nosotros no buscamos en la palabra, nunca nos vamos a enterar. Y hay un montón de cosas que la gente anda diciendo por ahí como si Dios las hubiera dicho, y son pensamientos humanos que ayudan a mantener a la gente conforme a este siglo. Y tenemos que nosotros salir, no conformarnos con este siglo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo? Pregúntame, ¿cómo? Leyendo la Biblia. ¿Cómo yo voy a renovar mi entendimiento? Leyendo la Biblia. Yo tengo una aplicación que hasta me la lee. Yo no tengo ni que estar en un lugar quieto. Yo puedo estar guiando, y en un ratito que yo estoy guiando, yo puedo leer 2 o 3 capítulos de la Biblia en un ratito. ¿Por qué? Porque la misma aplicación me la está leyendo y yo la estoy recibiendo. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Y de momento sale el diablo y le dice: escrito está, tírate de este pináculo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Así, en otras palabras, el diablo le estaba diciendo: tírate, porque la palabra dice que Dios va a mandar a ángeles a rescatarte. Y respondiendo Jesús en el versículo 12, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando tú miras ese versículo, tú lo miras por encima y tú dices: ¿cómo es posible que alguien pueda tentar a Dios? Pero en el original griego, esa palabra tentación lo que significa es prueba.
no probarás a Dios. Y hay un nivel de tentación en la cual nosotros podemos caer como cristianos, ya después de nosotros entender esta dinámica del perdón de Dios, entender el poder de la sangre de Cristo, que es poderosa para limpiarme y para perdonarme, y podemos entrar en esta mentalidad de que yo voy a pecar porque Dios mañana me perdona. ¿Tú sabes qué? La gracia es poderosa, pero la gracia no es un juego. La gracia no es una licencia para pecar. Nosotros pensamos que la gracia es como una liguilla que la podemos estirar y estirar y estirar y estirar. Pero tú sabes que ese jueguito realmente lo que significa es que tú no has valorado el sacrificio de Cristo de verdad. El hecho de que tú estés dispuesto, yo no me atrevo a decirte que la gracia tenga un punto de rompimiento. Yo lo que me atrevo a decirte es que el hecho de que tú te atrevas a pensar que tú puedes hacer lo que te da la gana. Yo siento a Dios aquí, discúlpenme. El hecho de que tú pienses que tú puedes hacer lo que te da la gana y que Dios simplemente te perdona y te perdona y te perdona, lo que demuestra es que tú tienes una teología equivocada. Tienes una opinión de Dios equivocada. Tú piensas que Dios dio su vida en la cruz por nada, para dejarte como tú estabas. No. Estamos tratando, y la tentación es estirar la gracia para ver hasta dónde nosotros podemos llegar. Y Jesús se lo dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No lo tentarás. No lo tentarás. No tratemos de vivir probando a Dios a ver hasta dónde Él me puede perdonar. Eso es una mentalidad completamente equivocada, que lo que representa es que nosotros todavía ni lo amamos bien. Todavía nosotros no hemos entrado en una relación de amor. Todavía yo no estoy enamorado con Dios de verdad. Porque si yo estuviera enamorado con Dios de verdad, yo estaría buscando agradarle. Yo no voy a hacer nada que vaya en contra de lo que Él quiera. Y Jesús se lo corrigió en el momento. No corrigió lo que le dijo el diablo de que los ángeles mandarán, porque en efecto Jesús estaba bien claro que Él contaba con el ejército celestial. Lo que le dijo fue: yo cuento con el ejército celestial, pero yo no voy a vivir probando la gracia. A ver hasta dónde yo puedo llegar, porque yo no estoy aquí jugando en esta vida. Yo estoy aquí en una misión. Yo estoy aquí en una misión. Y en esta misión yo no voy a poner mi vida en riesgo de vicio. Yo tengo que cuidarme. Yo tengo que cuidar mi santidad. Yo tengo que cuidar la presencia del Espíritu Santo que yo cargo. Yo tengo que cuidar mi cuerpo. Yo tengo que cuidar mi salud. No puedo exponerme a peligros, no puedo exponerme a estilos de vida demasiado peligrosos así porque sí, cosas que Dios no me ha llamado a hacer. Y que yo he escuchado lamentablemente de gente que mueren corriendo full track porque en un embolle le dieron ahí, le metieron chambón y se estrellaron contra un poste y ahí quedó. Una persona joven con toda su vida por delante, eso, discúlpeme, eso es morir de vicio. Porque nadie te mandó a exponerte a ese peligro. Pero nosotros como cristianos pensamos que nos podemos exponer a unos peligros y que no nos va a pasar nada. Y Jesús corrigió al diablo allí y le dijo: dicho está, yo no voy a vivir probando a Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, en el versículo 13, se apartó de él por un tiempo. Y aquí, todo esto te lo he predicado y te lo he enseñado para llegar al versículo 14. El versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Había
Había algo. Él entró en la llenura del Espíritu al desierto y él salió en el poder del Espíritu. Él entró por obediencia, pero salió con la autoridad. Aleluya. Tú tienes que entender lo que está ocurriendo aquí. Hay procesos en nuestras vidas que Dios, el mismo Espíritu Santo, nos va a guiar a una situación sumamente difícil. De momento nos encontramos frente a frente a tentaciones. Nos encontramos frente a frente a situaciones donde tenemos que decidir si yo voy a seguir actuando como actuaba mi viejo hombre o si yo voy a comenzar a obedecer la palabra de Dios. Y esta es una guerra que se forma dentro de mí, es una guerra espiritual. Y el botín de guerra que tú puedes sacar cuando tú resistes en la batalla es autoridad espiritual. Jesucristo no comenzó, Jesucristo ni trató de imponer manos sobre nadie hasta que él no tuviera el poder. Él ni intentó sanar ni un enfermo. Él no intentó cambiar ningún agua en vino. Él no intentó levantar a ningún paralítico hasta que él no hubiera procurado tener poder y autoridad. Y para poder entrar a ese nivel de poder del Espíritu Santo, él necesitaba la autoridad. Y la autoridad él la logró resistiendo sus tentaciones. Les voy a pedir que se pongan de pie. Santo Dios. Si tú quieres llevar tu ministerio al próximo nivel, si tú quieres avanzar en tu llamado, si tú quieres avanzar en tu propósito, tú necesitas autoridad. Si tú necesitas que el poder de Dios fluya a través de tu vida a otro nivel, tú vas a necesitar autoridad. Dios no le va a confiar su poder a cualquiera. Y hay varias teorías acerca de por qué la iglesia de esta generación no está viviendo en la manifestación de los milagros que se vieron hace décadas atrás. Una de las teorías es que se ha perdido la honra. La iglesia ha dejado de respetar a los siervos de Dios. La iglesia ha dejado de valorar a los siervos de Dios. Ha dejado de honrar a los siervos que Dios envía. Se ha perdido la honra. Y otra de las teorías es que ya nadie quiere pagar el precio. Todo el mundo quiere orar por avivamiento, pero nadie quiere pagar el precio. Todo el mundo quiere conquistar ciudades para Cristo, pero nadie se quiere comprometer. Todo el mundo quiere ganar al mundo para Cristo, pero todavía la iglesia no ha salido del mundo. La iglesia quiere permanecer con las mentalidades del mundo y con las prácticas del mundo y queremos salir a conquistar el mundo del cual todavía nosotros no hemos ni salido. Necesitamos fluir en el poder de Dios para tener una guerra espiritual efectiva, para nosotros poder ganar esas almas para Cristo. Necesitamos nosotros el poder de Dios, y el poder de Dios se delega mediante autoridad. Mediante autoridad. Y Dios está buscando gente en quien confiar. Porque la salvación Dios te la dio gratis, solamente por la fe en Jesucristo. Pero el reino, el propósito del reino, te va a costar. Te va a costar. Te va a costar. Te va a costar resistir tentaciones. Te va a costar. Te va a costar tiempo en ayuno y oración. Te va a costar tiempo de búsqueda en la palabra de Dios. Estudio de la palabra, que tú puedas entender qué es lo que dice allí y qué significa eso para ti. Cómo es que Dios quiere que tú vivas. Y en la medida en que tú puedas acercar tu vida al modelo bíblico, allí entonces Dios va a desatar mayor autoridad sobre tu vida.
Y al desierto que tú entras por obediencia, el mismo Espíritu Santo que te llevó, te guiará de vuelta, pero en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu palabra pueda encontrar tierra fértil en nuestros corazones. Que tu palabra sea semilla, Señor, que pueda germinar, Señor, en nuestro interior. Que nosotros podamos entender estos principios, que podamos entender el valor de resistir nuestras tentaciones. Que podamos entender el valor del tiempo de ayuno y oración. Que podamos entender el valor de tu palabra, Señor. Llévanos, Señor, de vuelta. Llévanos de vuelta a tu palabra como en el primer amor. Llévanos de vuelta a ese primer amor, donde no nos costaba leer. Llévanos de vuelta al primer amor, Señor, donde nos podíamos deleitar orando en tu presencia, Señor, sin estar mirando el reloj. Llévanos de vuelta, Señor, al primer amor, donde nosotros podamos deleitarnos, Señor, simplemente, Señor, en tu presencia y en tu palabra, en donde tu palabra vuelva a ser deliciosa, Señor, para nosotros. En donde podamos entrar, Señor, a leer tu palabra como entra alguien que está buscando tesoros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y que podamos tener un entendimiento de lo que ocurre en nuestros desiertos personales. Cuando entramos en una prueba, cuando entramos en un desierto, Señor, lo que ocurre allí. Que podamos entender el valor. Que podamos entender el propósito del desierto. Que es llevarnos a vencer tentaciones, a vencer las debilidades de la carne, a vencer, Señor, todo desánimo, a vencer, Señor, toda maldad, a vencer, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido que tú nos levantes en autoridad. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos puedas empoderar, que tú puedas renovar nuestras fuerzas para que podamos resistir nuestras tentaciones. Que tú puedas darnos, Señor, el ánimo, Señor, y la fuerza necesaria para resistir. Porque allá afuera hay un mundo que necesita una iglesia con autoridad. Allá afuera hay un mundo que necesita una iglesia con autoridad. Allá afuera hay un mundo que se ha cansado de escuchar palabrería. Gente que va por predicar, gente que va por hablar, gente incluso que van por brillar, por tener algún tipo de estrellato personal. Hay un mundo, la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hay un mundo allá afuera que está esperando que nosotros salgamos a evangelizar con poder y con autoridad. Hay un mundo, hay gente perdida que están esperando que alguien vaya con una palabra precisa de Dios. Hay gente que están perdidas y desanimadas, que están esperando que alguien vaya con una palabra de ciencia, con una palabra profética, con una unción de sanidades en el nombre poderoso de Jesús. Hay un mundo allá afuera esperando que la iglesia se avive de verdad. Nosotros queremos ser esa iglesia. Nosotros queremos ser esa iglesia, Señor. Nosotros queremos ser esa iglesia. Nosotros queremos ser esa iglesia. Nosotros queremos ser esa iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Y con un aplauso de alabanza a la iglesia de Jesucristo. ¡Grítame!